Hola, ¿cómo están todos ustedes, mis estimados estudiantes de los 10º años de Educación General Básica, paralelos B, C, que son mis tutoriados, D, E y F? Espero que en este momento de confinamiento estén súper bien todos ustedes y también sus familias. El tema que nos convoca el día de hoy es un refuerzo académico, pero también la impartición de unos nuevos conocimientos en cuanto al análisis de obras literarias. Ustedes ya vieron en la primera semana de confinamiento lo que es dentro de los análisis a las obras literarias, lo que es tema, argumento y trama. Y justamente eso vamos a hacer una aclaración de algunos conceptos y después abordaremos otros adicionales. Para el efecto de este estudio vamos a tomar como referencia la leyenda que me imagino que todos ustedes conocen, es la leyenda de Mariangula, y esto nos servirá para precisamente este ejercicio de análisis. En primer lugar porque es una obra muy corta, en segundo lugar porque todos la conocen y por eso mismo nos va a permitir a todos comprender bien los conceptos que se están dando. Entonces, dentro de los elementos que yo les pediré en un cuestionario después que vean este video tutorial es lo siguiente: nombre de la obra, de lo que les acabé de decir, que es Mariangula. ¿Quién escribió la obra de Mariangula? Como no se conoce quién, entonces ¿qué ponen? Anónimo. Y de ahí que les voy a pedir que me pongan cuál es el género. Entonces hay tres tipos de géneros literarios según Aristóteles: el género narrativo, lírico y dramático. Narrativo, obviamente aquí están todo lo que son cuentos, novelas, leyendas, mitos, fábulas. En la parte del lírico se refiere a la poesía y las canciones, y lo dramático se refiere al teatro. Así que en este caso, si hablamos de Mariangula, sería ¿qué? El género narrativo. Perfecto. Ahora vamos a ver lo relacionado al subgénero narrativo. Entonces, ya dijimos aquí narrativo, ¿cuál será el subgénero de este género? Entonces, ¿qué será lo que estamos hablando? ¿Qué será Mariangula? ¿Novela, cuento, fábula, mito, leyenda? Es leyenda. Muy bien, excelente. ¿Qué tipo de obra literaria es? Bueno, puede haber muchas clasificaciones de obras literarias por su tamaño de obra, por el eje temático que aborda, por la escuela literaria a la que pertenece, por la procedencia de sus autores, también por las sensaciones que produce su lectura. En esta ocasión les voy a solicitar que clasifiquen a la obra por las sensaciones que se produce en el lector. Entonces, Mariangula será una obra de terror, de suspenso, de comedia o de drama. Entonces, ¿cuál será el resultado? El terror. Perfecto, excelente. Vamos a la siguiente parte, lo que es tema, argumento y trama. Y de esto es lo que yo ya les dije que lean la vez pasada un contenido. Vamos a ver qué contenido les dije. Este contenido de nestorbelda.com. Aquí, ¿qué dice? ¿Qué es el tema? El tema es el asunto del que trata la historia, el fondo, el hueso que estará presente en todo su desarrollo. Dice: lo que una madre es capaz de hacer por los hijos sería un tema. Las consecuencias emocionales de las mentiras sería otro tema. La falta de libertad de expresión en un país bajo una dictadura militar sería otro tema. Las consecuencias psicológicas del incesto sería otro tema. Y el amor prohibido es el tema de Romeo y Julieta. La envidia y los celos sería el tema de Blancanieves. Y en efecto, varios estudiantes si entendieron bien esta parte, y con que me hubieran puesto estas tres palabras, el amor prohibido, estaba perfecto. Y si aquí en Blancanieves me ponían 1, 2, 3, 4, 5 palabras, estaba perfecto. Es decir, en esta parte, mientras más palabras me ponían, peor iba la nota.
tenían que ser precisos y concisos. Entonces ya está claro que es el tema, o sea, debe ser algo que de 2, 3, 4, 5 palabras, algo sumamente rápido de qué trata la obra. Ahora vamos a ver lo que es el argumento. El argumento dice que es el conjunto de acciones que realizan los personajes en el desarrollo de la historia. Énfasis que en las acciones, es decir, ustedes compilan las acciones principales, lo que pasó, y ese es el argumento. Y aquí dice, dispuestas en orden cronológico. Y acá da un ejemplo del argumento. Si se fijan que acá el argumento es sumamente corto. No tienen que hacer copy-paste de nada y tienen que hacer algo preciso. Voy a copiar para ver el número de palabras que tiene este argumento. Control B. Y acá que me dice que tiene 71 palabras todo este contenido. Es decir, en un párrafo ya puede estar todo el argumento. Pero ¿qué dice en este argumento de la obra Hansel y Gretel, escrito por los hermanos Grimm? Dice, 2 hermanos son abandonados en el bosque por sus padres. Se pierden, encuentran una casita de chocolate y se quedan a vivir con su dueña. Una anciana que resulta ser una bruja que encierra al niño y le engorda para comérselo, mientras la niña tiene que hacer tareas de la casa. Pero los niños logran engañar a la bruja y consiguen huir y encontrar el camino para reunirse con el padre. Correcto, es decir, en pocas palabras dijimos todo, principalmente basado en las acciones, no tanto en los personajes, porque no damos ni siquiera los nombres de los personajes. Entonces, esto es la parte del argumento. Ahora vamos a ver la trama. ¿Qué es la trama? Básicamente es la estructura del relato, eso ustedes ya sabían. Una trama puede ser lineal, puede ser in media res o in extrema res. In media res ustedes ya saben que es cuando la historia comienza por la mitad, in extrema res cuando comienza por el final. Pero también así sea que una obra es lineal, también puede contener retrospecciones, es decir, un pequeño flashback que regresa un poco y avanza. O una prospección, es decir, que ve un poco en el futuro. Es eso nomás. En esta pregunta, si ustedes me ponían solo la palabra lineal, estaba perfecto, no tenían que poner nada más. Si ponían in media res, perfecto, no tenían que poner nada más. Es en base a ese análisis lo que ustedes tienen que poner en la trama, es decir, si es lineal o cronológico, que es lo mismo, in media res o in extrema res. Esto era importante aclarar. Entonces, esta historia que es lineal, pues por supuesto, es lineal y no había nada más que poner. Y ahora, como siempre vienen confusiones entre qué es resumen, qué es sinopsis, aquí me permití hacer un pequeño ejemplo basado en esta obra de Marian Gula. ¿Qué es un resumen? Es un relato breve de lo ocurrido. Pero al decir relato quiere decir que es como que tú le estás contando a otra persona. Entonces eso es importante aclarar. Y voy a decir el resumen de la obra de Marian Gula, aunque la obra es sumamente corta, así que el resumen capaz que es apenas la tercera parte de la obra. Cuenta la historia que en la ciudad de Quito había una señora que vendía tripas preparadas al carbón en la calle. Un día le dijo a su hija de 14 años que fuera al mercado a comprar más tripas. Ella se fue y en el camino se quedó jugando con unos amigos y se gastó el dinero en otras cosas. Como no quería que su mamá le pegue, se le ocurrió la brillante idea de sacar con un cuchillo las tripas de un muerto recién enterrado en el cementerio. Le entregó las tripas a su madre, quien enseguida las puso a la parrilla.
Los clientes estaban satisfechos. En la noche, María Angulo escucha en horas, precisamente la madrugada, que un ser de otro mundo entra a la casa vociferando: María Angulo, devuélveme mis tripas, hasta que llegó a su dormitorio. Después, solo se supo que encontraron a esta señorita con el estómago abierto y desangrando. Entonces, este sería el resumen de la obra de María Angulo. Correcto. Ahora, se recomienda que un resumen de cualquier obra vaya desde un párrafo hasta 2 caricias. Eso debemos tener claro, ¿no? Ahora, ¿qué es una sinopsis? Ustedes habrán visto en la contraportada de los libros que hay un pequeñísimo resumen. Ese pequeñísimo resumen se llama la sinopsis, porque está elaborado con la intención de suscitar la intención de que los posibles lectores compren esa obra literaria. Entonces, ¿qué tengo puesto aquí? Es una reseña muy corta de lo que trata de la obra con el fin de promocionar la compra del libro o la venta de tickets para una función de cine o teatro. Pero algo que debemos aclarar con la sinopsis: nunca debemos dar el final de la historia, sino que quede eso como interrogante, justamente como algo que llame la atención. Deben dejarlo como una pregunta abierta, en la incertidumbre para el público. Ejemplo de sinopsis que hice para la obra de María Angulo. La historia de una niña desobediente que se metió en el cementerio para robar unas tripas de un cadáver recién enterrado y tuvo consecuencias muy graves. Eso es todo, es decir, no se supo cuáles eran las consecuencias que tuvo y dejó en la expectativa. Ahora, ¿qué es un prólogo? En eso, por ejemplo, me doy cuenta que ustedes desconocen lo que es un prólogo, y justamente para esto está diseñado este video tutorial, que dice: es un escrito colocado al comienzo de una obra en el que un experto literario, preferiblemente, hace comentarios sobre la obra y su autor. Es como una forma de introducir al lector en la obra, de motivarlo a leerla y de avalizar la calidad literaria con la que se encontrará en sus páginas. Correcto, entonces, como acabo de decir, un experto literario preferiblemente es el que hace un análisis de la obra, que supuestamente que voy a sacar una obra de mi obra. Entonces esto le da mayor prestigio a mi obra si determinado escritor que es muy famoso hace su análisis y me da sus buenos augurios, ¿correcto? Y su comentario favorable. Entonces voy a leerles lo que yo puse aquí como prólogo. María Angulo fue escrita presumiblemente a finales del siglo XIX, es lo que yo quería poner. Es parte de la riqueza literaria de Quito. Es una leyenda tan popular que ha sido incorporada a los textos escolares, representado en teatro y recreado en videos. Es una leyenda sumamente corta, pero tiene la capacidad de suscitar muchas emociones en quienes escuchen la obra o la lean, generando sensaciones de temor, terror, asco o zozobra. Su conflicto estriba entre la desobediencia a sus padres, la inmadurez de evitar un castigo leve para finalmente exponerse a una consecuencia fatal. Su riqueza literaria coincide con el realismo mágico, porque narra hechos de la cotidianidad que se conjugan con personajes de fábulas. Entonces ese sería el prólogo. Claro que el prólogo se hace para una novela, para una fábula no se hace prólogo, pero es como un ejercicio lo que estoy haciendo para que se den cuenta nada más. Ahora voy a hablar sobre el epílogo. El epílogo es un escrito opcional. ¿Por qué digo opcional? Porque no es obligatorio poner. Es en el caso que el escritor vea necesario. Entonces es un escrito opcional que se coloca en las novelas. Es decir, yo no he conocido epílogos en cuentos o en leyendas. Es precisamente para novelas.
que se coloca al final de la obra con el fin de que el autor se dirija directamente al lector haciendo alguna aclaración sobre el contenido de su obra. En esta ocasión de pronto se me ocurre esto. La niña María Angula existió en la vida real. Ella estudiaba en el normal de señoritas Santa Catalina de Ricci. Sus compañeras la conocían como la Bermejita. Entonces eso es lo que yo puse como epílogo, que se coloca al final de la obra. Es como un comentario final del autor hacia el lector. Pero estos epílogos también hay en las películas que ustedes habrán visto en el cine, las de terror principalmente. Al final alguien dice: esta obra fue basada en hechos de la vida real. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto es todo lo que quería darles a conocer a ustedes. Espero que sea una información útil. Véanlo las veces que sea necesario para que respondan tranquilamente, sin zozobra ni estrés, las preguntas que he de colocar en internet para que las respondan. Entonces, un saludo fraterno a la distancia a todos ustedes, también a los señores padres de familia, y que tengan muchos éxitos.